La bienvenida al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, autor de este libro que nos hizo llegar, y le agradecemos permanentemente, El caso Sobornos o caso del garantismo penal, un estudio doctrinario y jurisprudencial, Lorena. Buenos días al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, penalista y máster en Derecho Constitucional. ¿Procede o no el juicio político contra la fiscal de la Nación, Diana Salazar? Mucho se ha hablado de este tema en relación a la conformación de la nueva asamblea. Se indicaba pues que el correísmo está expidiendo la cabeza de la fiscal Diana Salazar, pero en la Asamblea Nacional los juicios son políticos y las decisiones son políticas. ¿Usted cree que procede o no este juicio, doctor? Buenos días. Bienvenido. Muy buenos días a usted, don Emilio, y a doña Lorenita. Buen inicio de semana para ustedes y para todos los que nos ven y escuchan. Y que sea una gran semana para Ecuador también, nuestro querido país. A ver, lo primero, sin duda, a mí repudio el canibalismo político, es decir, cuando hay persecuciones exacerbadas simplemente porque un funcionario no resulta grato o porque afectó a alguien. Pero hay que tener presente lo siguiente. La primera inquietud, y obedece un poco a la invitación, si un juicio político procede o no contra la Fiscalía General del Estado, contra la Fiscal General del Estado, en este caso una dama, sin duda que procede. Primero porque la Asamblea General hoy de un Estado, que viene a ser el equivalente de un Congreso, es el órgano de control disciplinario, de control político, que además es órgano de funciones propias de legislación y de fiscalizar. O sea, la primera inquietud es, ¿tiene legitimidad la Asamblea? Por supuesto que la tiene. Y en esta línea de ideas, que el señor Guillermo Lasso le dé un voto de apoyo a la señora fiscal, esa es su decisión. Que el señor presidente en función, a quien le deseamos lo mejor por el bien del país, y que tiene un tema central como el tema de la seguridad ciudadana, y ojalá que nos vaya bien frente a esta tasa de 40 muertes violentas por 100.000 habitantes, que hoy el Ecuador es el segundo país más violento de América, luego de Haití, y entiendo que es el 9º país en nivel de violencia en el mundo. O sea, durísima tarea. Y ese acuerdo o pacto de gobernabilidad es lo inteligente, es lo razonable, es lo justo y es lo necesario. De manera que yo no veo ahí ningún cuestionamiento a la decisión de ir en principio con una suerte de aplanadora, que es lo que se consigue para la elección del presidente de la Asamblea Nacional. Está bien, porque es un pacto de gobernabilidad. Si mañana al presidente Daniel Noboa, algún sector de los que apoyó la nominación para el cargo de presidente, en el que su bancada, que empieza con 14, yo entiendo que con los adherentes está en 25 y está bien y ojalá que crezca, porque es necesario apoyo político. Si mañana alguna de las bancadas grandes, y en este caso en particular nos referimos a la Revolución Ciudadana, propone algo, y el presidente en función ha dicho que él no va a apoyar la propuesta de un juicio político en contra de la fiscal general Diana Salazar. Está bien, eso es una decisión democrática y también política del presidente en el ámbito de su competencia y de sus funciones. Pero veamos, en el Ecuador ha sido histórico en su momento juicios políticos que propugnó Febres Cordero, en ese tiempo legislador de un Congreso que honraba al país, contra el exministro Carlos Fero Blum. En un primer momento salió bien librado el ministro, que era un gran abogado, un gran orador. Y en un segundo momento, el Congreso consideró en otra interpelación que era procedente el juicio político y terminó destituyéndolo. También lo han hecho en su momento contra otro, esto era en tiempos del presidente Roldós, y en tiempos del presidente, incluso Febres Cordero,
Luis Robles Plaza, su ministro de gobierno, fue censurado. El vicepresidente en su momento, Alberto Dajic, fue sometido a un gran juicio político, donde hizo una de las defensas más brillantes que se han escuchado en el Parlamento ecuatoriano. Tanto así que hay intervenciones de algunas horas de Alberto Dajic Garzosi, y él terminó absuelto de la imputación política que se le hizo. Por eso es que yo alguna vez dije, si él fue sometido a control político y el Congreso, de verdad, no lo censuró, ese era un presupuesto para el proceso penal. Pero como en este país, en más de una ocasión, se hace lo que le da la regalada gana, fue sometido a un proceso penal cuando él había resultado indemne del proceso político y era imprescindible que haya un juicio político previo. Ese juicio político previo lo ganó. No obstante, fue procesado penalmente y hoy, después de muchos años, pudo regresar al país. O sea, hay precedentes de la importancia que tiene un juicio político. Ahora bien, la bancada quiere, porque además el acuerdo de gobernabilidad en ningún momento ha significado la renuncia, porque eso no conta, de la Revolución Ciudadana o de cualquier otro segmento político de promover un juicio político contra la señora fiscal general. Eso no forma parte del pacto ni el acuerdo. Hay sectores que han dicho, bueno, enseñen el pacto, qué es lo que suscribieron. Eso no lo sabemos. Hay un pacto de gobernabilidad y está muy bien. Ese pacto en ningún momento ha significado la renuncia de un derecho legítimo a promover el juicio político. Entonces, ¿es viable? Sí es viable. Ahora veamos. La Fiscalía General del Estado, yo puedo hablar con algún conocimiento que me da haber sido uno de los coautores del Código de Procedimiento Penal del año 2000, que es el segundo libro del Código Orgánico Integral Penal del año 2014, en virtud del cual se cambia el modelo en el Ecuador del ejercicio de la acción penal y entonces se convierte la Fiscalía General del Estado en un órgano importantísimo y fundamental de la administración de justicia. ¿Por qué? Porque la Constitución hoy le dice a la Fiscalía General del Estado que debe actuar tomando en consideración principios de oportunidad, o sea, esos delitos pequeños de bagatela no los persiga, y de mínima intervención penal, o sea, utilizar el sistema penal tanto en cuanto fuese necesario, garantizando los derechos y las garantías en el ámbito incluso de derechos humanos que le asisten a cualquier ciudadano. Como dice el profesor Ferrayoli, el padre del garantismo penal, autor de una obra monumental, Derecho y Razón, dice, ¿qué es el garantismo? Es respetar los derechos humanos, los derechos fundamentales. Pero la Constitución también le dice a la Fiscalía General del Estado, tomando en cuenta el interés público y los derechos de las víctimas. Y aquí voy a entrar en territorio para apreciar algunos aspectos con el conocimiento que tengo de esos casos, de haberlos revisado, estudiado, y sobre algunos, incluso don Emilio comentó que hay esa publicación de libros sobornos que está saliendo ya en Colombia, la segunda edición, en un grupo editorial Ibáñez, una de las más importantes editoriales del mundo hispanoparlante. Revisaron el documento y dijeron, es verdad, tiene un sesgo político, pero es importante el contenido y se está publicando una segunda edición, que además está en formato digital en mi página web, de manera que puede ser de manera gratuita accedida. Ahora bien, hay momentos donde la Fiscalía General del Estado ha actuado y hay que pensar, uno de los principios que orientan la actuación de la Fiscalía es actuar con objetividad, es decir, buscando elementos que sirvan como elementos de cargo y como elementos de descargo. Ahora bien, quienes vivimos en este país, ¿verdad? El Ecuador ha sido en más de un momento víctima, y ojalá que no vuelva a ocurrir, de la comisión de delitos que hasta hoy siguen en impunidad porque han afectado gravemente al Ecuador. Y me voy a referir con nombres, o como decimos los montubios, con pelos y señales. Odebrecht es
para mí, la madre de la corrupción, un cancerbero del infierno de Odebrecht, ha sido Concienciado Santos, que era quien manejaba los negocios de Odebrecht en Ecuador y que a través de una cuenta de operaciones estructuradas, porque Odebrecht, salvo Chile, es la gran corruptora en toda la América Latina y América Central. Y Estados Unidos a Odebrecht llegó a un acuerdo, a una multa reparatoria de 2.600 millones de dólares y 900 millones a Petrobras. Y Odebrecht sigue en Estados Unidos construyendo, como yo digo, sin sobreprecio, sin coimas, sin sobornar a nadie. No ha quebrado. ¿Cuál es la situación en Ecuador? Voy a referirme a dos temas. El primero, se sigue un proceso por asociación ilícita, que es un delito de resultado abstracto, e incluso en el que es condenado el vicepresidente Jorge Glass Espinel. Allí a Concienciado Santos se lo convierte en un delator eficaz o eficiente, la llamada cooperación eficaz, que es una estrategia importante en ¿qué? En la lucha contra la delincuencia organizada, contra el crimen organizado, contra la impunidad. Está en la Convención de Palermo del año 2000 y está en el Código Orgánico Integral Penal de 2014. Entonces, la cooperación es una arma, en lo particular yo digo sí, importante e idónea, pero veamos cómo la ha utilizado la Fiscalía General del Estado. Porque yo no conozco las razones del juicio político, pero estoy mencionando estas razones que aquí yo estoy esgrimiendo. En el caso, por asociación ilícita, a Concienciado Santos se lo convierte en un cooperador eficaz. Pero en el caso de la cooperación eficaz tiene un beneficio de punibilidad que es la 10ª parte de la pena mínima. O sea, Concienciado Santos debió haber sido acusado y condenado por la Fiscalía General del Estado y era la abogada y magíster Diana Salazar quien, como titular de la acción penal, manejó el tema de asociación ilícita. Pero ¿qué pasó al final de la jornada? Al final de la jornada se abstuvo de acusar a Concienciado Santos y eso no podía ser. Y eso tendrá que explicarle a la Asamblea y al país por qué no acusó a Concienciado Santos en ese caso de asociación ilícita. Doctor, en esa parte precisamente, permítame interrumpirlo, son las 8 de la mañana, 17 minutos, Diálogo Nacional con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. En la página 20 de su libro, El caso de sobornos o caso de garantismo penal, precisamente está el tema de Concienciado dos Santos. Y por eso lo interrumpí para que nos aclare en lo que indica en su texto. Dice, las sentencias son fraudulentas y dice, porque han sido forjadas a base de falacias, etc. Y que los jueces en incumplimiento de las funciones inherentes al ejercicio del cargo afirman hechos y hacen inferencias fácticas que no guardan coherencia con lo que han dicho en sus testimonios Pamela Martínez, Concienciado Santos y Pedro Verduga, como es demostrable de la lectura de su contenido. Y dice que la señora Pamela Martínez jamás recibió el encargo de armar una estructura para recibir sobornos, no solicitó dineros a Odebrecht por encargo o disposición del presidente Correa, ni le solicitó $1 millón al empresario Pedro Verduga. Al empresario Pedro Verduga por orden o disposición de Rafael Correa Delgado. Concienciado Santos y Pedro Verduga jamás han expresado que el presidente Correa les hubiese pedido, solicitado o exigido dinero a través de Pamela Martínez. ¿Por qué entonces la Fiscalía General del Estado desconoce también que el profesor Klaus Roxin afirma que el mejor fiscal no es el que acusa, sino el que busca la verdad? Pero sobre ese tema fundamental de Santos es que se ha basado la acusación y con el libro de Pamela Martínez. Esa parte, explíquela porque siempre la utiliza el linchamiento mediático para ilustrar eso como el afán en esta asamblea nueva de hacer un pacto para darle impunidad en estos temas al expresidente Correa. Mire, don Emilio, para ir en orden, el juicio político es la oportunidad histórica para que la Fiscalía General le explique al país temas como el que acabo de comentarle y el siguiente, porque podría decir la fiscal, señor, yo presento los hechos
amparado en el derecho, pero yo no soy juez. Vaya a preguntarle a los jueces, porque en esto el señor Pablo Verduga, ¿sí?, el constructor que ya falleció, cuando él lo llaman, él dice: yo no he entregado $1.000.000, ni a mí me ha pedido el presidente Correa, yo nunca he hablado con él. A mí la señora Martínez me dijo que quería que yo contribuya en la campaña y yo le dije que podría, si me pagan, porque me debían, entregar $100.000. Eso es lo que dice él. Pero el tema con el señor Santos es mucho más grave, porque allí es terrible la actuación de la Procuraduría General del Estado y de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque el concienciado Santos tenía un acuerdo de delación premiada en Brasil, donde él acepta porque se hace una delación, una revelación a cambio de la impunidad, como ocurre en el sistema norteamericano, o a cambio de una pena más baja. Concienciado Santos en Brasil se hace responsable de 9 delitos, están mencionados en mi libro, y yo tenía y tengo el acuerdo de delación premiada por escrito que hizo Concienciado Santos, que está traducido al español, está postillado y está agregado en el proceso como prueba. Y él, porque Concienciado Santos, ojo, cuando declara, dice que en Ecuador él entregó 2.5 millones el año 2013 y 2.6.100.000, algo así, en el año 2014. Más de $5.000.000. Entonces, y está con cuentas claras, juego limpio, fair play. Está un interrogatorio que yo presenté para que Concienciado Santos responda a preguntas. Primero, ¿quién le solicitó esos 2 años más de $5.000.000? En segundo lugar, entre otras preguntas, si eso fue una petición del presidente Correa o de un ministro de Estado, del vicepresidente Glass. Por otra parte, ¿cómo entregó más de $5.000.000? ¿Con transferencia bancaria? ¿En efectivo? ¿Trajo en el trole? ¿Trajo en el bus? ¿Trajo en un avión? ¿Trajo en un Panzer? ¿En qué trajo más de $5.000.000? Si fue en dinero en efectivo, ¿a quién le entregó el dinero? Porque esos 5.100.000 no forman parte de la contabilidad del caso llamado soborno. No están en esos cuadernos que le rompieron la barra de seguridad para que no se pueda determinar cuándo ese cuaderno fue comprado, porque eso fue forjado. Entonces, se rompió el código de barras, pero allí tampoco constan esos $5.100.000 en ese cuaderno que sirvió supuestamente como prueba. Pero algo interesante, la señora jueza del primer nivel, la doctora Camacho, cuando se presentó esta prueba, porque yo ya era el artillero mayor en la defensa del expresidente Correa, ¿verdad?, junto con el abogado Jarrín y Carlos Alvear Urbano, se presentó esta petición y también que declare de Sousa, porque de Sousa era la persona de confianza de Concienciado y lo acompañaba y hablaba con la señora Pamela Martínez, y entonces se pidió que declare de Sousa. La doctora Camacho le dio paso a ese anuncio probatorio. Cuando llegamos a la estación del juicio, a la audiencia, ¿qué hacen los jueces del primer nivel? Plantean y disponen que se cumpla con la prueba oportunamente anunciada, que se practique. Cuando no se practica, yo con todo comedimiento, como acostumbro, les hago notar que ellos autorizaron una prueba y que no se ha practicado, y que se practique, y negaron, violentaron el derecho a la defensa, que es una garantía inviolable en caso Carminiani, Ecuador, en caso Canese, en Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, por eso se planteó también la nulidad del proceso, que tampoco le dieron paso. ¿Por qué? Porque hay la vulneración del derecho a la defensa. Y algo importantísimo, el Procurador General del Estado, el doctor Salvador, y la señora Fiscal General, cuando se opusieron a vincular a Concienciado Santos, es decir, le dieron impunidad. ¿Cuál fue el argumento? De que había que aplicar el non bis in idem, para los no entendidos, que el señor Concienciado Santos no podía ser juzgado 2 veces por los mismos hechos, porque él también era un cooperador eficaz en Brasil. Pero yo les dije en audiencia, y está grabado, por favor, les dije, este es el acuerdo de delación. Aquí no contan los $5.100.000. Por eso es pertinente, primero, que a él si es que él dice que entregó dinero, tendría que ser procesado por cohecho.
y él tendría que decir a quién le entregó el dinero. Ojo, en el acuerdo de la acción premiada, que vino como instrumento público apostillado, no está en la entrega de esos recursos en Ecuador y tampoco ha sido condenado hasta ahora. En definitiva, la actuación de la Fiscalía General del Estado puede generar la impunidad de Concienciado Santos y consecuentemente de Odebrecht. Y hago una pregunta: ¿por qué la Fiscalía General del Estado no hizo lo que hicieron los fiscales panameños o fiscales peruanos, de ir a Brasil a hablar con Roberto Odebrecht y él les hubiera dicho cuánto dinero se entregó en Ecuador y a quiénes se entregó dinero? Por eso en Brasil está procesado los Ollanta Humala, por eso en Brasil PPK Kuczynski fue destituido del cargo, la señora Keiko Fujimori también está procesada, y hasta el expresidente Alejandro Toledo, que ha sido traído de Estados Unidos, está siendo traído. ¿Por qué? Gracias a la información que dio don Norberto Odebrecht. Y eso no se ha hecho, y aquí hay una deuda, porque ¿quién es el gran perjudicado? Es el Estado ecuatoriano. La gran pregunta es cuánto ha recuperado por la actuación de la Fiscalía General del Estado, Ecuador, frente a los delitos que se le atribuyen a haber cometido Odebrecht, tanto en sobornos como en sobreprecio en obra pública. Sí hay razones para un juicio político. Doctor, si hay razones para un juicio político, para que responda precisamente por estas interrogantes que han quedado en el aire. También hay razones para la petición que siempre ha venido planteando el expresidente Rafael Correa de conformar una comisión de la verdad, que fue lo que pidió en la asamblea pasada, y se investiguen precisamente estos hechos, saber dónde está ese dinero que se menciona, pero que sin embargo no se llaman a declarar las personas para que digan involucradas dónde está ese dinero. ¿También cabe la Comisión de la Verdad? Mire, las comisiones de la verdad en Ecuador, lamentablemente, y seamos muy objetivos, son constituidas más que para buscar la verdad, como debiera ser, como ocurrió en Argentina con Sergio Pérez Esquivel, premio Nobel, en ese famoso caso, nunca más contra la dictadura militar argentina. Pero en Ecuador ya hay la mala experiencia de una comisión de la verdad que con un sesgo hacia la izquierda se dedicó abiertamente a perseguir la memoria del expresidente León Febres Cordero, como se lo trató de perseguir a Jaime Nebot. Es decir, una izquierda que manejó esa comisión de la verdad persiguiendo a la derecha ecuatoriana. Por eso yo tengo una mala experiencia de las comisiones en Ecuador. Si fuese para investigar la verdad, que se nombre una comisión de expertos internacionales o una comisión de la verdad en que estén representadas, si es que tienen interés, todas las bancadas políticas. ¿Por qué? Porque entonces habrá el punto y el contrapunto en el proceso de investigación. De lo contrario, yo no soy partidario de una comisión de la verdad que se arme para perseguir a funcionarios públicos, incluyendo a la fiscal general. Cuando la fiscal general del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social comenzó a hacer investigaciones con miras a tratar de lograr la destitución, yo me opuse, dije un momento, no son funciones propias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la de fiscalizar a la fiscal general. Eso es tarea de la Asamblea. Y algo más, la Asamblea tiene un gran reto, y ese reto lo tiene la bancada del propio presidente Daniel Noboa, que es lo siguiente, don Emilio: el Consejo de la Judicatura tiene que ser llevado a juicio político, porque es oprobioso y vergonzoso, y para bien del país tiene que ser destituido todo el Consejo y los malos funcionarios que están en ese Consejo. Doctor, hacia allá iba mi pregunta, justamente para estos 2 minutitos que nos faltan para cerrar la entrevista. Es público y notorio lo que está pasando en el Consejo Nacional de la Judicatura. Es público y notorio lo que está pasando en la Corte Nacional de Justicia, no generalizando, con algunos jueces. Es público y notorio, doctor, hay un tema gravísimo que se denunció la semana anterior respecto a la complicidad entre jueces, entre gente que maneja investigaciones, entre funcionarios públicos y representantes de judicatura que recién la destituyeron y está encarcelada en Quito. ¿Sobre qué tema? Sobre el tema de la manipulación de papeles que son parte precisamente de la estructura del Estado para legalizar actividades como eso de matriculación, revisión de vehículos, donde están involucrados alcaldes, municipios. Es decir, hay una ola de involucrados terrible que surge precisamente de
la impunidad con la que manejan y corrupción desde los juzgados, ¿verdad? Todo este tema. Sepa Dios cuántos de los que están manejando las carreteras son vinculados a estas grandes mafias y bandas que andan con documentos y sellos de agua públicos, doctor, del papel que se utiliza, el sagrado papel, para fundamentar todos los actos legales en el país. Esa denuncia se hizo pública y ha puesto a temblar al Ecuador sabiendo qué tipo de justicia tenemos en este momento y complicidad ya a todo nivel, doctor. Por eso, don Emilio, y para concluir por su tiempo y el mío también, es importantísimo un juicio político al Consejo de la Judicatura. Es el momento histórico. Ojalá que lo haga la bancada de gobierno. Y allí también, ojo, se va a poner en evidencia si otros sectores políticos, como el sector de la Revolución Ciudadana o los social cristianos, van a proteger la impunidad del Consejo de la Judicatura. Es un reto histórico. Y ahí veremos los buenos asambleístas y las buenas agrupaciones políticas, porque la honestidad del país demanda un cambio, y demanda un cambio para bien y no para peor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, al doctor doctor Alfonso Zambrano Pasquel, analista constitucional, penalista, criminólogo, un experto en materia de derecho para que nos ayude a orientar, Lorena. Y dándonos luces en este tema, Emilio, del caso Sobornos, porque sí generó muchas dudas esa sentencia. Más que por la fuerza se domina por el engaño. Doctor, su despedida. Bueno, ojalá que el país encuentre mejores días. Deseo lo mejor para el presidente Daniel Noboa, que pueda gobernar, y para gobernar necesita... La juventud es importante, pero además de juventud se requiere experiencia, se requiere conocimiento, se requiere habilidad, inteligencia, y ahí estaría el rol de los buenos asesores que demanda en ámbitos muy complejos, porque claro, el central va a ser el tema de la seguridad y la violencia y el tema carcelario, pero está el tema económico, la pobreza en que se debate el país, cómo se alimenta el crimen organizado de esos jóvenes que no tienen empleo ni educación. La tarea en 16 meses o 18 meses es gigante. Y para bien del país, que le vaya bien al presidente que empieza sus funciones, porque es fundamental que el país encuentre el rumbo. Hay mucha tarea por hacer en el tema de seguridad, y yo creo que va a ser el eje transversal en la administración del presidente Daniel Noboa. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. A Daniel Noboa, que le vaya bien, y a Guillermo Lazo, que le vaya bonito.